Bien, entonces empecemos a revisar lo que son los procedimientos almacenados. Lo que hemos visto hasta el momento es el uso de las distintas sentencias de control de flujo, de repetición de contenidos, de sentencias que vimos el día de ayer en la sesión. También vimos lo que era un batch, lo que era un script, y con ello vimos de qué manera podíamos enfrentar lo que eran las transacciones. Las transacciones ya son el conjunto de sentencias que cumplen un propósito específico, ¿no? Habíamos visto que las transacciones son a la vez la unidad de trabajo y la unidad de recuperación. Vimos cómo se definía una transacción que se ejecutaba exitosamente y una transacción que debía deshacerse. Vamos a avanzar ya a lo que son los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados los tienen todos los DBMS, ¿de acuerdo? Hay, sin embargo, ciertas diferencias. Hay determinados DBMS que no tratan los procedimientos almacenados, los stored procedures, como tales, sino como funciones. Pero en el caso de programación persistente lo debe tener todo DBMS, ¿no? Debe ser una característica del DBMS. ¿Qué es lo que nos permiten hacer los procedimientos almacenados? Pues nos permiten una programación modular, porque una vez que yo escriba y tenga una librería de procedimientos almacenados, yo voy a invocar el procedimiento almacenado para determinadas tareas y lo voy a hacer pasándole parámetros para que este procedimiento, pues, al igual que hacemos en cualquier otro lenguaje de programación, se pueda aplicar a distintos casos, ¿ok? También nos ofrecen una ejecución más rápida, porque en lugar de tener que ejecutar una a una las sentencias que yo tengo que escribir para un determinado propósito, simplemente yo llamo a la ejecución del procedimiento almacenado, que ya sé que hace una acción concreta, le paso los parámetros necesarios y eso sería todo. Entonces la ejecución se vuelve mucho más rápida. De esta manera yo reduzco también el tráfico de red. No tengo que hacer invocaciones, ¿no es cierto?, constantemente invocaciones de transact SQL, sino que simplemente voy a ejecutar el procedimiento. Otra forma también de ayuda que tienen los stored procedures, que se vuelven mecanismos de seguridad. Cuando yo defino los perfiles de los usuarios de la base de datos, les puedo dar permisos sobre objetos concretos de la base de datos, y los stored procedures es uno de ellos. Entonces puedo definir, por ejemplo, que el usuario no tiene acceso directo a las tablas para modificar su contenido, sino que toda acción de modificación del contenido se lo va a trabajar a través de stored procedures para ingresar registros, para borrar registros, para actualizar registros, y el permiso se lo va a dar sobre el stored procedure. ¿De acuerdo? Dentro del procedimiento almacenado yo me puedo comunicar a través de parámetros. Un procedimiento almacenado puede recibir un número muy alto de parámetros de entrada y también puede entregar parámetros de salida. En total puede haber más de 1024 parámetros. Digo más porque conforme han ido aumentando las versiones, este número de parámetros pudo ir incrementando. ¿Ya? Entonces, lo que viene respecto a los procedimientos almacenados, y que ustedes lo van a leer aquí, lo vamos a hacer directo revisando ya el laboratorio. Entonces, dejamos de compartir aquí y vamos a pasar al SQL, ¿no? Entonces, en el laboratorio de SQL, yo le he abierto el laboratorio de transacciones inicialmente para darnos una idea de lo que vimos el día de ayer. El día de ayer vimos lo que eran las transacciones, vimos a través de ejemplos, ¿no es cierto?, cuál era el papel del begin trunk, que era el de iniciar la transacción, cuál era el papel del commit trunk, que es el de finalizar la transacción de forma exitosa, es decir, con escritura directa al disco, y cuál era el papel del rollback trunk, que lo que hacía es deshacer la transacción para que ésta no se ejecute en el disco, ¿no? Entonces, aquí era importante algunas variables globales que trabajamos. Una de ellas el raw count, que me permitía mantener el número de registros afectados con la última sentencia SQL, el uso del rollback count. Y vimos también el uso del trunk count. El trunk count era un contador de transacciones abiertas. Trunk count empieza en 0 y a medida que voy teniendo begin transactions anidados, el trunk count se va incrementando en 1, ¿no? De tal manera que cuando ya empiezo a ejecutar las transacciones, se va a ejecutar desde el más interno en el anidamiento hacia afuera. Cada vez que se ejecuta una transacción exitosamente con el commit trunk, el trunk count disminuye en 1. Cuando no me quedan transacciones pendientes de confirmación, cuando el trunk count vuelve a 0.
Si es que yo quiero salir de una sesión con un tran count que sea diferente de 0, me va a decir, hay transacciones abiertas que necesitan una finalización, ¿no? Me va a decir el entorno del SQL. Luego vimos cómo escribir algunas transacciones y vimos que ya aquí podíamos usar las variables creadas por el usuario, las variables globales. Podíamos usar ya sentencias de programación, ejecutar bloques de programación, etcétera, ¿no? Todo esto que ya vimos ayer lo vamos a empezar a usar en lo que son los laboratorios de procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son bastante sencillos, como todo elemento del SQL Server. Se crean con el create, con el nombre del objeto, ¿no es cierto? En este caso es create procedure. Vamos a usar aquí la base de datos PAPS. Y siempre create procedure va a ser la primera sentencia en un batch. Entonces aquí necesita saber que va a ser la primera sentencia de un batch. Por eso se pinta de esa manera, ¿no? Como no tengo creado, o si lo tengo, podemos ver si lo tengo. No lo tengo. Aquí tengo la creación del procedimiento, create procedure, el nombre del procedimiento y la lista de parámetros asociados a un tipo de dato, ¿no? En este caso solo estoy manejando un parámetro de entrada y el procedimiento es bastante corto porque lo único que hace luego de la palabra reservada as, tengo el código del procedimiento almacenado. En este caso es devolverme, ¿no es cierto? Ingresar el valor en la variable título, el parámetro título, el valor de un libro, de un título de libro que yo estoy buscando, y simplemente pintar cuál es el valor de ITDC para ese libro. Entonces, si yo creo este procedimiento almacenado bastante simple, este procedimiento almacenado lo voy a revisar acá. Entonces, siempre en el explorador de objetos tendremos todos los objetos de una base de datos, ¿no? Entonces, aquí en PAPS, en la parte de Programmability, ahí tengo yo mis Store Procedures. Al igual que todos los objetos de la base de datos, siempre están el nombre del esquema, punto, nombre del objeto, ¿no? En este caso, también en Programmability, los procedures, los Store Procedures están aquí. Acabo de crear este, DBO, ventas por título, y si lo vemos, tiene información de los parámetros en este caso. Me dice que hay un solo parámetro, que es el parámetro título, que es un varchar de 80, que no tiene un input, que no tiene un default asociado, y que el procedimiento almacenado no retorna valores de parámetros, sino que va a retornar simplemente un valor enter, ¿no? Un valor entero, que es cuando hago yo un return, se asocia a un valor entero de retorno, que no es necesario revisarle si no es el caso. Entonces, vamos a ver el nombre de un parámetro que yo puedo utilizar. Puedo utilizar cualquiera de los nombres de los libros. Supongamos que estoy usando este de aquí, que lo tengo en este momento para la ejecución del procedimiento almacenado. ¿Cómo ejecuto el procedimiento almacenado? Con execute. Recuerden que esto es de la abreviatura de execute, ¿sí? Me basta en el SQL escribir 4 caracteres, por eso es el exec. Nombre del procedimiento almacenado y los valores de los parámetros. Entonces, este valor va a asociarse al parámetro de entrada título, ¿no? Por esa razón, cuando yo ejecuto el procedimiento almacenado con ese valor, lo que obtengo es lo que hace el procedimiento dentro de sí, ¿no? Etiqueta con el valor ventanual, la salida del campo de sales de la tabla titles, en donde el campo title corresponda al nombre del parámetro. ¿Ok? Yo puedo crear procedimientos, por favor, si es que algo no está claro, insístanme para que lo intente explicar de otra manera hasta que les quede claro, ¿sí? En los procedimientos almacenados yo puedo identificar los parámetros y asociarles también valores de defecto, ¿sí? Los valores de defecto toman sentido cuando el momento de ejecución, cuando yo llamo al procedimiento almacenado, no proporciona un valor para la variable de parámetro. Entonces, en este caso de este procedimiento que es trivial, ¿no? Solo me está ejemplificando qué es lo que ocurre con los valores de parámetros. Estoy creando aquí un procedimiento con este nombre de prueba y le estoy poniendo 3 parámetros. A cada uno de ellos le estoy asociando un valor por defecto, null, 2 y 3. Y simplemente este procedimiento almacenado va a mostrar los valores de los parámetros 1, 2 y 3. ¿Para qué hago esto? Para que ustedes vean qué ocurre en las diferentes formas
de asociación que tengo para los valores de los parámetros, ¿no? Miren, si yo llamo ejecución del procedimiento almacenado sin parámetros, el procedimiento almacenado me va a aportar los valores de los parámetros que están asociados a los valores de defecto. Miren lo que saca: null, 2 y 3. Recuerden que lo que está haciendo este procedimiento es simplemente este select, ¿no? Mostrando los valores de los parámetros 1, 2 y 3. Y estos son los valores que me entrega si es que yo hago la ejecución sin parámetros. ¿Qué pasa si yo ejecuto con valores para los parámetros? Evidentemente, estos valores se van a mostrar en cada una de las variables, ¿no? Si yo ejecuto, puedo darle un valor directamente solo a uno de los parámetros. Entonces, si le doy a uno de los parámetros, los otros permanecen con el valor por defecto asociado. ¿Sí? Puedo darle de esta manera. Entonces, este valor se asociará al primer parámetro y este, como le estoy poniendo el nombre correspondiente, se asociará al tercero, ¿no? Entonces, ocurre esto precisamente. El primer parámetro vale 40 y el parámetro 3 es el que toma el valor de 50. ¿Qué valor toma el segundo parámetro? Pues el valor por defecto que está especificado para ese parámetro. ¿Ya? Eso sería todo. Vamos viendo qué pasa con la devolución de parámetros. Entonces hemos visto cómo se comportan los parámetros de entrada. Veamos ahora cómo se comportan en el caso de tener parámetros de salida. Para eso voy a borrar el procedimiento. Voy a volverlo a crear, ¿no? Entonces voy a hacer ahora una variación en el procedimiento. El procedimiento que se llama ventas por título va a tener un parámetro de entrada y va a tener un parámetro de salida. Todo parámetro de salida debe ir acompañado de la palabra reservada output. Es decir, que si aquí yo tuviera otro parámetro, sí, cualquier cosa, ¿no? Tendría que nuevamente ponerle output. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si yo, cada parámetro que yo tenga para salida tiene que ir acompañado de la palabra reservada output. Nombre de parámetro, tipo base, output. En este caso hay un parámetro de entrada y un parámetro de salida. ¿Qué es lo que hace el procedimiento almacenado? Aquí lo que hace es calcular las ventas por ese título y asignar a la variable, al parámetro de salida venta anual, lo ven aquí, el valor del campo de utilización. ¿Ok? Entonces, con esta variante, con esta variante, entonces, como ven aquí, antes estuve corriendo desde aquí, por eso no funcionó. Ya tengo yo creado mi procedimiento almacenado, entonces nuevamente lo vamos a ver aquí en PAPS. Se ha actualizado, todavía no. Vamos a ver en PAPS. Al procedimiento almacenado que acabo de crear en Programmability, ahí están los Store Procedures, y nuevamente le voy a ver a ventas por título. Entonces los parámetros ya van a variar, ¿no? Ahora van a ser dos parámetros. Un parámetro título, que es el parámetro de entrada, y aquí un parámetro de salida. ¿Ya? Dice, no se ha asociado valores de defecto a esos parámetros. ¿Ok? Entonces, aquí viene el tema. Para ejecutar, yo necesito hacer uso de una variable en la cual pueda capturar el valor de salida. Entonces voy a declarar esta variable venta anual llamada de tipo integer y voy a llamar a la ejecución de mi procedimiento almacenado que se llama ventas por título. Lo voy a hacer con el parámetro SUSHANYONE, que es una de las cadenas de los títulos de los libros, y con el nombre de la variable que declaro aquí, que va a recibir el valor del parámetro de salida, ¿no? Se le indico que es en donde va a recibir el output. Una vez que yo ejecuto, no va a pasar nada. O sea, si yo simplemente llego aquí y le digo execute, con este declare, ¿no? Porque de lo contrario me va a decir esta variable no existe. Si yo hago correr esto, no va a pasar nada. Yo necesito en ese momento presentar el valor de la variable de salida, que es lo que tenía como propósito en el procedimiento almacenado, ¿no? Para ello voy a utilizar un print. Yo tengo ventas para el título tal, ¿sí? Más, y aquí mi cadena,
voy a convertir en un varchar de 6 este valor. El valor que se obtuvo en el parámetro de salida. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando yo declaro los valores, para su igual, el valor es 4095. ¿Sí se ve? ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tengo el parámetro de entrada y debo tener un parámetro para capturar la salida. Este parámetro de salida, luego yo voy a querer saber de qué se trata, ¿no? ¿Cuánto salió? Entonces tengo que hacer uso de un print. Bien, vamos viendo aquí. En el SQL hay una variante, digamos, de los procedimientos almacenados que no necesariamente están presentes en otros DBMS. Esta variante lo que hace es permitirme que aparte de los parámetros de salida, el procedimiento almacenado me devuelva un código de retorno, ¿ok? Aparte de los parámetros de salida, a más de. Entonces, para ejemplificar eso, voy a crear un procedimiento y lo voy a llamar ventas con retorno, que tiene el mismo parámetro título, pero asociado a un valor por defecto, ¿no? Y tiene también un parámetro para la salida. Y dentro del procedimiento almacenado, ¿no es cierto? Aquí le borramos al procedimiento. Este ventas que lo borramos. ¿No? Porque este procedimiento va a ser más o menos lo mismo, solo que más extendido. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que estamos revisando. Lo mismo, procedimiento con un parámetro de entrada y un parámetro para la salida. Pero dentro del procedimiento ya vamos a establecer algunas salidas, algunos casos que se van a dar, ¿no? Entonces, si el valor del parámetro título es nulo, yo imprimo error, especifique un título y ahí retorno algo que puede ser un código de retorno que me indique que hubo un error. Entonces, si del procedimiento almacenado retorna 1, yo sabré que fue porque el título con el que se llamó al procedimiento almacenado era negro. En caso contrario, yo cuento si el número de registros en la tabla titles que tienen un título igual al parámetro de entrada es 0, significa que no existe ese libro, ¿no es cierto? Y entonces voy a retornar un 2. ¿Sí? Luego tengo lo siguiente. Si es que no pasó ni este valor de que era nulo, ni que no existía el título, entonces ahí sí capturo en la variable venta anual, que es la variable de salida, el valor del campo yete de series de la tabla Python para ese título. Cuando hago esto, puedo hacer, no necesariamente esta sentencia, que no va a tener mayor error, ¿no? Pero puedo hacer uso dentro del procedimiento almacenado de la variable @. Si esta variable es diferente de 0, significa que la última sentencia se puede ejecutar me dio un error. Entonces, sin importar cuál sea el error, yo voy a retornar el valor 3. Entonces, como ven, estoy retornando valores de código. Esto solo se necesita hacer un número entero, ¿no? Pues asociar el valor 1, 2 o 3, y totalmente arbitrario. Le podría poner el valor 98, 99 y 100, que no pasaría nada, ¿ok? Aquí le retorno a 3 y en caso contrario, si no hubo ningún error, ahora sí digo, si venta anual es nulo, el valor que he recibido en el parámetro de salida venta anual es nulo, retorna un 4 y en caso contrario retorna un 0. Bien, entonces creamos este procedimiento, vamos a correr de aquí hasta acá, aquí este go, corremos nuestro procedimiento y ya lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, nuevamente veamos nuevamente aquí en el árbol de objetos, veamos cómo se actualizó este programmability que tenemos allí en lo que son estos procedures, y aquí tengo ventas con retorno, ¿no? Este que se acaba de crear, y aquí están los parámetros, ¿okay? Y como pueden ver, lo único que me sigue indicando es que return es un integer, ¿no? No hay ningún cambio, ¿ok? Bien.
Vamos ahora a probar el procedimiento. Entonces, para probar el procedimiento, yo veo con qué cadenas de los títulos de los libros lo voy a probar. Aquí voy a probar, como ustedes pueden ver en Title, no hay ningún libro que solo se llame Straight, ¿no? No hay ninguno que solo se llame de esta manera. Entonces, cuando yo quiero ejecutar mi procedimiento almacenado, que se llama retorno, se llama ventas con retorno y con este parámetro, y lo que hago es guardar el resultado de la ejecución en esta variable retorno. Eso hace que para este procedimiento almacenado yo requiera dos variables para poderlo ejecutar. Una variable en la cual se va a guardar el valor del parámetro de salida que tiene el procedimiento, que es este parámetro, y otra variable en la cual se va a guardar el valor del retorno que me da este procedimiento almacenado. Ese valor de retorno es el que yo voy a capturar aquí, ¿no? Si se ejecute el procedimiento almacenado ventas con retorno, con este valor del parámetro de entrada, vamos más aquí para que se vea, este valor del parámetro de salida y el valor de retorno guárdelo en esta variable. Y para probar para mostrar más bien cuál era esos valores, yo le puedo poner retorno del SP y estoy pintando el valor de retorno. Y ventas totales, estoy pintando el valor de ventas. ¿Ok? Entonces, todo esto es la prueba del procedimiento almacenado que yo ejecuté. Como pueden ver, esta cadena que dice retorna del SP2 es este valor, ¿no? Este valor de aquí. Y ventas totales no se muestra, puesto que no existía esa opción. Miren. Aquí dice, si el número de registros que encuentra que coincidan con el título, que en este caso era 0, porque Straight no existía, simplemente retorna 2. Entonces, ahí es cuando me muestra el valor de retorno, me dice retorna del SP 2. Que es lo que yo le pedí que me mostrara, ¿no? Retorna del SP y el valor de la variable de retorno. ¿Están claros? Vamos a ver qué pasa si yo le daba aquí alguno de los títulos de los libros que sí existen y que tienen un valor asociado. Entonces, ¿qué tal si yo le daba, por ejemplo, de este, ¿no? Lo voy a copiar, lo voy a poner aquí, ¿no? Y voy a procesar la llamada. Entonces, como pueden ver, dice retorna del SP0, que es el valor de retorno porque no hay ningún problema, y las ventas totales serán tanto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos haciendo ejemplos entonces. Una de las cosas más usuales en las bases de datos es que no se recibe, básicamente no se recibe sentencias o no se escriben más bien sentencias directas de insert, update o delete. Lo que se escribe son procedimientos almacenados que van a realizar ese insert, ese update o ese delete. Como en el caso este, ¿no? Yo voy a crear aquí un procedimiento almacenado que se llama insert autor. Déjenme ver si ya está creado para ver si lo borramos. ¿Dónde voy a ver si está creado? Pues directo lo puedo ver aquí, ¿no? Aquí tengo un programa utility, aquí tengo un store procedures, y aquí tengo que buscar si existe el insert autor. No existe, ¿no? Bien, entonces lo voy a crear en este momento. Este procedimiento almacenado me va a insertar un registro en la tabla de autor. Para ello, lo que voy a hacer yo es pasarle todos los parámetros necesarios para que inserte el registro en la tabla autor. Entonces, para tener en mente lo que estamos haciendo, hagamos esto, no sé, asterisco para ver cuáles son los campos que tiene la tabla y que vamos a necesitar ponerlos en el procedimiento almacenado. De acuerdo, entonces aquí viene, ¿no? El procedimiento insert autor, el @AOID, que es un varchar de 11, AOL name, como un varchar de 40,
a UFName como un varchar de 20, home como un varchar de 12, y además le he puesto asociado un valor por defecto. Address, aquí tiene un varchar de 40 y le he asociado el valor null. Evidentemente le puedo asociar el valor null siempre y cuando este sea un campo que acepte null, ¿no? City también es un varchar de 20 y le he asociado el valor null. State, char de 2 y le he asociado null. Zip es un char de 5, también asociado a null. Y contract es un bit, un 1 o un 0, asociado a null. Entonces, estos son mis parámetros y lo único que hace el procedimiento es insertar en la tabla authors sobre estos campos, ¿no es cierto?, los valores que se toman de los parámetros que están involucrados. ¿De acuerdo? Si este procedimiento, si esta sentencia insert provocó algún error, la variable @error va a grabarme ese error. Pongamos que el valor de los parámetros que ingresó venía con un valor de clave primaria duplicada. O sea, iba a haber un error y ese error se lo va a guardar en la variable @error, ¿no es cierto? Si ese error es distinto de 0, en este momento solo se me presenta la necesidad de decir que ocurrió un error en el insert y retornar un código. Aquí estoy retornando un valor 99. El código, la única circunstancia es que debe ser un valor entero, nada más, ¿no? En caso contrario, yo estoy diciendo se cargó un nuevo autor y retorno un valor 0, como pueden ver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear este procedimiento almacenado. Vamos desde aquí a crearlo hasta acá. Y una vez que está creado, yo voy a intentar insertar un registro usando el procedimiento. Entonces, como en el caso anterior, tengo una variable que me va a capturar el retorno de ese procedimiento. El procedimiento almacenado se llama insertAutor. Obviamente la variable retorno tiene que ser declarada antes. No tenía ningún parámetro de salida, ¿no? Y aquí vienen los valores, entonces, en correspondencia a cada uno de los campos. Entonces será el código, el apellido, el nombre, el teléfono y la variable @contract en 1. Observen que no me da ningún otro valor para las variables. Como no me da valor para las variables phone, phone sí que está, sí, phone sí que estaba, pero no me da valor para address, ni para city, ni para state, ni para seed, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con eso? Porque a contract, con el nombre del parámetro sí que me lo da. Lo que va a pasar es que va a intervenir el valor por defecto que está asociado en el parámetro, que es el null. ¿Ok? Y aquí, para saber cuánto retorna del SP, simplemente lo pinto. Puesto que retorna un valor entero, lo estoy convirtiendo al valor entero en un char de 2. ¿Listo? Entonces, si no quieren poner Pérez Juan para que no se pierdan, no va a pasar nada, ¿no? Sí, porque todos los nombres son nombres americanos, entonces Pérez Juan sí se va a distinguir, ¿ok? Entonces voy a insertar a través de la ejecución y ahí está. Dice una fila afectada y este mensaje que se cargó un nuevo autor viene de aquí. Este retorno. ¿Ya? Y aquí dice retorna del SP, es este mensaje. ¿Ya? Y ahora vemos en la tabla de autores y por supuesto este va a ser el último registro que se insertó. Como pueden ver, address, city, state y zip tendrán el valor asociado por defecto que fue null. Entonces cuando yo ponía los valores de los parámetros, ahí fui asociándoles con el valor de defecto null. Como no le di valor a esos parámetros en el momento de la llamada, entonces entra en vigencia el valor por defecto. Preguntas, chicos. Examinen, por favor, el SP para que lo miren de nuevo y vean si lo comprenden. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Está clara la distinción entre el valor de un parámetro de salida y lo que es un código de retorno? ¿Mm? Tampoco hay limitante en cuanto a cuántos códigos de retorno
podemos tener, ¿no? Dependerá de los requerimientos que tengamos de la programación. Bien. Ok. Vamos ahora a ver otro procedimiento, ¿no? Vamos a ver este procedimiento con un ejercicio ya que les decía ayer. No me van a decir a mí cuando yo esté programando ya bases de datos, no me van a decir, programe un procedimiento que paso 1 haga esto, paso 2 haga lo siguiente, ¿no? Me van a decir el propósito del procedimiento, me van a decir, programe un procedimiento que me calcule la facturación de la tienda. Entonces, detrás de eso, ustedes tendrán que escribir la programación que corresponde, ¿de acuerdo? Aquí el ejemplo me dice, escribe un SP que recibe el nombre de una tienda, estoy en la base de datos PAD. Luego las tiendas es la variable, es la tabla stores, ¿no es cierto? ¿Ya? El campo store name, ¿ya? Y devuelve el valor que se ha facturado en los libros vendidos en esa tienda. Entonces, recuerden que para vender, nosotros tenemos la tabla sales, ¿no es cierto? Y en la tabla sales se tiene una clave foránea hacia la tabla stores y me da pues la información adicional de la tienda. ¿Ok? Eso es lo que tengo para ventas en la base de datos PAPS. Entonces aquí la tabla sales, que es la primera que está mostrando, me dice en esta tienda, con este número de factura, en esta fecha se vendieron 5 libros con términos de pago de los próximos 60 días de este title ID. ¿Cuál era la tienda en que se vendió? Pues aquí está el nombre de la tienda, ¿no? A través del foreign key, la tienda es Editorial Books. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es la facturación de la tienda. El ejemplo que sigue, me parece que no está creada facturación, pero no estaba creada. ¿Ok? En el ejemplo que sigue vamos a usar también tablas temporales y vamos a ver que es perfectamente posible dentro de nuestro procedure crear una tabla temporal. También puedo usar vistas dentro de nuestro procedure sin problemas, ¿no? Puedo usar una vista, en este caso les voy a mostrar el ejemplo del uso de una tabla temporal. Entonces, miren, el proceso de facturación recibe como parámetro el nombre de una tienda en un bar chart de 100 y me va a decir precisamente en la tienda con el nombre, con alguno de los nombres de las tiendas, en la tienda BookBeat, ¿cuánto se ha facturado? ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor de facturación de BookBeat? Pues voy a ir a ver todas las ventas que hay para este 8042, que es la tienda BookBeat, ¿no es cierto? Todas las ventas que se han realizado en el 8042, que son todas estas. Y cada una de esas ventas, el valor que aporta tendría que ser calculado por el número de unidades del libro multiplicado por el precio unitario del libro respectivo, ¿no es cierto? Entonces, ese producto lo voy a ir sumando para saber cuál es la facturación de esa tienda. ¿Eso sí está claro? Bien. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, repito, en programación no tenemos una solución única, ¿ok? Entonces, lo que hay que ver es si en efecto lo que usted propone es lo mejor, es lo más óptimo, se puede mejorar, o por último, si funciona, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una tabla que yo le llamo temporal, que va a tener solamente la tienda y la cantidad en money. La tienda como un bar chart de 100 y la cantidad en money. Y en esta tabla temporal yo voy a mostrar a través de un select, voy a hacer un insert. Ese es un insert into, ¿no? Voy a insertar el nombre de la tienda y aquí voy a insertar el QTY por price en la cantidad. El QTY por price con el título, con la etiqueta facturación. ¿Por qué este facturación no está entre apóstrofes para que se vuelva rojo? No necesita, ¿no? Si no tiene un blanco intermedio, no lo necesita. Pero si lo quieren comprender mejor, esta es una etiqueta simplemente que le estoy dando al campo, ¿vale? Entonces va a ser una juntura entre la tabla stores y la tabla sales. La juntura obviamente va a ser en el store ID, ¿no es cierto? Y luego voy a juntar con titles en title ID. A la tienda, que es mi criterio de agrupación, la voy a agrupar por store name y también, puesto que forma parte del cálculo que estoy haciendo, le voy a agrupar por QTY y por price. ¿Ok?
Una vez que hago esto, simplemente voy a hacer un select de la tienda, el sum de la cantidad, las ventas totales de la tabla temporal 1, agrupándolo por tienda. ¿Y qué voy a mostrar? Aquí he sacado de todas las tiendas, ¿no es cierto? Solamente voy a sacar aquella tienda que tiene el nombre de la tienda. ¿Podríamos haberlo hecho de otra manera? Claro, en este pudimos condicionar, ¿no es cierto? Que tienda a ser el nombre de la tienda, lo pudimos condicionar desde acá. En este momento, si nosotros hiciéramos solamente por fines didácticos, hiciéramos aquí un select para mostrar qué contenido tiene la tienda, todas las tiendas, ¿no? Porque en de abajo está solamente la tienda con el valor del parámetro que yo ingreso. Entonces, en este caso, aquí le vamos a hacer que muestre también todo lo que tiene la tabla, esta tabla temporal, ¿no? Y aquí, evidentemente, estoy mostrando solamente nombre de la tienda. Si a usted no le interesa que su tabla temporal persista más allá del espacio de este procedimiento almacenado, la puede borrar. Porque la tabla temporal va a permanecer para su sesión. Mientras no se desconecte, la tabla temporal va a seguir allí. ¿Ok? Entonces, hasta aquí viene la creación de nuestro procedure. Yo voy a crearlo en este momento. Y luego voy a usarlo para la tienda Barnums. A propósito, vale la pena en la ejecución del procedimiento. Yo estoy llamando a la ejecución del procedimiento almacenado facturación con el parámetro del nombre de tienda que es Barnums. Miren cómo es Barnums. Barnums tiene un apóstrofe como parte del nombre. Cuando eso ocurre, el apóstrofe tiene que estar precedido de otro apóstrofe para decirle que es parte de la cadena. ¿Ok? Si ustedes le escriben solamente así, sin este apóstrofe, les va a terminar la cadena aquí y les va a decir que esto está mal, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿sí ven? Que ya la S queda sin pintarse ni nada. Entonces, esto es la tienda 7066. Aquí pueden ver ustedes las ventas de 7066, que son estas dos, ¿no? Entonces, la suma de el libro PC888, 50 unidades, y el PC2091 con 75 unidades. Entonces, no me acuerdo si ya creamos esto. Ahí está, ¿no? Miren lo que se creó como tabla temporal. Se creó para todas las tiendas, ¿no? Y de este tabla temporal yo elegí solamente presentar el de Barnum. ¿Sí? Aquí está lo de Barnum. Simplemente cogí este total y este total y sumé. ¿De acuerdo? Pero lo que hice fue para todas las tiendas. ¿Puedo modificarlo? Claro. Puedo hacer que la tabla temporal directamente considere where la condición de que la tienda sea la tienda que ingresa como parámetro. Entonces, más que nada ya en el campo de los procedimientos almacenados, solo vemos casos, ¿no? Solo vemos algunas formas de enfocar las soluciones, solo vemos cómo se ha programado en cada uno de los casos. El resto ya es de aplicación propia. ¿Sí? Otro ejemplo tal vez. Otro procedimiento almacenado de ejemplo que dice que recibe un procedimiento almacenado que recibe como parámetro el nombre de un autor. El procedimiento almacenado debe devolver el número de libros de su autoría. ¿Cuántos libros ha escrito su autor? Pero aquellos que se han vendido, o sea, no solamente los libros que ha escrito el autor, sino que además aparezcan en alguna venta, ¿no es cierto? Y toma en cuenta las ventas de los libros de la tabla 6, eso ya lo sabemos. Entonces yo estoy creando aquí un procedimiento almacenado, el número de libros que tenga el apellido y el nombre del autor como los parámetros de entrada y que tenga como salida lo que me piden, ¿no? Cuántos libros ha escrito el autor que hayan sido vendidos.
No dice cuántas unidades de libros, dice cuántos libros ha escrito. Y entonces aquí hacemos el select respectivo, ¿no? Entonces en numLib, que es el parámetro de salida, yo voy a decir súmeme la cantidad. Ah, no, pues corrijamos aquí. El número de unidades de libros de su autoría que se han vendido. ¿Ok? Es lo que está calculando. Y por eso es el sum, ¿no? De cuántas unidades ha vendido de los libros de ese autor. Entonces sumará todos los títulos de los autores. Si no fuera cuántas unidades de libros escritos por ese autor ha vendido, tendríamos que usar un distinct del título para saber que cada vez que aparezca el título es un libro de ese autor, ¿no? Aquí tenemos sumando las unidades de libros vendidos y pues para tener con la contabilización el join de autores y title autor y este join con titles y este join con sales, ¿no? Para saber cuáles son los libros que pertenecen al autor y que se encuentran involucrados en sales. ¿Qué hago yo de condición? Digo que el pedido del autor sea como OLN, que es el parámetro, y el nombre del autor sea como el parámetro, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante. Ya, voy a declarar aquí para la ejecución y está creado el procedimiento almacenado. También es interesante este procedimiento almacenado del sistema que puede ayudarnos. Excel SP Process y el nombre del procedimiento. Entonces, supongamos este procedimiento almacenado. ¿Bien? Aquí es el help text, me sirve para que el sistema me muestre cuál es el texto con el que ha sido creado determinado objeto. En este momento el objeto es este procedimiento almacenado que se llama número libres, ¿no? Si le corremos, nos va a dar precisamente el procedimiento, cómo fue creado. ¿Por qué es importante este procedimiento almacenado en el sistema? Porque cuando usted le entrega una base de datos, le va a entregar con procedimientos almacenados, probablemente. Y usted no va a saber que tienen esos procedimientos almacenados, entonces tiene que la posibilidad de examinar cómo fueron creados y qué es lo que hace el procedimiento almacenado. ¿Bien? Bien, entonces, para probar este procedimiento almacenado, estoy creando una variable, ¿sí? Y estoy probándolo para el autor Green Marjorie. Ese es mi parámetro, mis parámetros de entrada, el apellido y el nombre de la autora. Y aquí mi parámetro de salida, que es el total y de salida. Una vez que corro el procedimiento almacenado, yo puedo obtener el valor de salida sin ventas del libro del autor y tal cosa. Bien, entonces aquí tienen el procedimiento almacenado. Oh, oh. ¿Sí ven lo que pasó aquí? Que corrí desde aquí, ¿verdad? Ahí no está creado aún esta variable que se llama total libro de salida. Evidentemente lo tengo que hacer desde la declaración de la variable. Vamos a ver. Declare el libro de salida. Y ventas del libro autor. Vamos a ver, aquí tenemos. Ujú. ¿Ya saben por qué no nos dio un valor? Chicos, a ver quién lo mira y me dice. Miren el procedimiento almacenado y miren la llamada. A ver si los pongo más cortito. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Alguien que me diga?
Vamos a verle cuántos libros ha tenido creado esta autora, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con esto. Ahorita, en esa secuencia para que lo veamos bien. Entonces vamos viendo, aquí están los autores, ¿no? Los autores que estamos buscando es la autora Green Marjorie, ¿no? Es el autor que termina en 8915. Entonces, el autor que termina en 8915 ha escrito dos libros, el BU 1032 y el BU 2075. Ahora, el BU 1032 y el BU 2075, ¿no es cierto? Entonces, estos libros tienen ventas, claro que sí. Vamos a memorizar estos, ¿no? La autora tiene los libros BU 1032 y BU 2075. BU 1032, ahí está, 15, y BU 2075, ahí está, 35, debería salirnos cuánto. Me suma, ¿no es cierto? Todos los autores que ha vendido, de todos los libros que ha vendido este autor. Vamos a hacerle un drop por sitio y le vamos a aumentar este. No, aquí. ¿Mm? Ahora sí le vamos a mostrar aquí, antes de salir, ¿no es cierto? Porque sí le está capturando en los libros, la suma de los libros de esa autora. ¿Qué está pasando ahí? Pedí que me muestre. Inge, Dígame. en la segunda comparación Word está first name y last name. Ujú. O sea, en el Word, en la segunda comparación, está last name y last name. AULNA Y el otro en igual cambio. AULNA. AUFLA igual AUFLA. Por eso no lo encuentro, ¿no? Sí. Vamos a correrle de nuevo para crearle. Aquí. Ahora sí, hemos creado el procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados no se modifican, ¿no? Por lo general, los procedimientos almacenados lo que se hacen es eliminarse y volverse a crear. Miren, este es el valor que sale de él. 50 libros, es la lógica, ¿no? Y aquí, quiero ver por qué no está ejecutándose. 20. Y aquí está el mensaje. ¿De acuerdo? No cuestión de orden, ¿no? Entonces aquí este results, este 50, es el que nosotros le pedimos que nos muestre al salir el procedimiento almacenado.
Y cuando ya y si lanzamos la ejecución del procedimiento almacenado, ya tendríamos aquí, ¿no es cierto? Esta cadena que va a salir y se pinta aquí en la pestaña 26. Venta de libros del autor, 50. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí tenemos otro ejemplo y tendremos muchísimos más ejemplos que vamos a verlos sobre las bases de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, lo que les propongo es irnos ahora a revisar lo que es el try catch y luego podemos seguir haciendo ejercicios. ¿Alguna cosa que no les quede claro de estos procedures? Porque de ahí todo es simplemente programación, ¿no? Usar lo que ya sabemos de bases de datos, las consultas que conocemos, los recursos que tenemos para crear tablas temporales, para crear vistas, previo a la ejecución de nuestros store procedures y resolver lo que nos pide. Veamos esto del try catch. El try catch lo que hace es precisamente lo que hace en cualquiera de los lenguajes de programación, ¿no? Un bloque en el cual yo voy ejecutando las sentencias y en el caso es el bloque try. En el caso de que tenga un error, yo lo voy a manejar en el bloque catch. ¿Ok? Es lo mismo para todos los lenguajes de programación. Vamos a ver aquí en la base de datos PABS la existencia de esta función ObjectID. Ya vimos de qué manera podemos nosotros verificar si un objeto existe en la base de datos, ¿no es cierto? Podríamos hacer buscando el nombre del objeto y el tipo del objeto con los tipos que están representados y el nombre que está representado de ese objeto en la tabla sysObjects. Eso lo hemos visto siempre. Otra forma de hacerlo es utilizar esta función ObjectID. Esta tiene un apuntador al objeto. ¿Sí? Si el apuntador es nulo, significa que ese objeto no existe. Entonces, aquí los parámetros de ObjectID son el nombre del objeto y el tipo del objeto. Este tipo del objeto es el mismo tipo que se maneja en la tabla de sysObjects. Entonces, miren, aquí estoy verificando si existe el objeto user store procedure getErrorInfo, que es un procedimiento almacenado. Si no es nulo, significa que el objeto existe, que es todo lo que quiero saber. ¿Para qué? Para lanzar mi procedimiento de borrado. Ahora en la base de datos PABS, que la tenemos aquí, revisamos. En la base de datos PABS nosotros no tenemos ese procedimiento almacenado, vemos. Y lo tenemos. En nuestros procedures no existe, ¿no? El procedimiento almacenado que se llama USP getErrorInfo, que se no existe. ¿Ya? Si yo le dijera simplemente drop, me dirían no puedo borrar porque no existe. ¿Sí? Como lo meto dentro del if, entonces el if controla, ¿no? Si existe lo borra y si no simplemente sale del if y no hay problema. ¿Ya? Vamos a ver, vuelvo a repetir el tema de la tabla sysObjects. La tabla sysObjects es este contenido, ¿no es cierto? Y aquí están todos los objetos que existen en la base de datos. Ahí estoy viendo los objetos en la base de datos type, perdón, PABS. Y aquí están en el campo type los objetos. En name está el nombre del objeto y en type está el tipo de objeto. Entonces, si nosotros nos vamos a las tablas de usuario, aquí están las tablas de la base de datos, employee, publishers, authors, son tablas de usuario. ¿Ya? Aquí están los store procedures que hemos estado creando que están con P, ¿ya? Entonces estos son los store procedures que estamos nosotros creando. Mira. Estos acabamos de crear este momento, son procedimientos almacenados. Entonces una indicación de los tipos lo tienen ustedes en ese link que ven allí. Y si no, el resumen para lo que nos interesa lo tenemos aquí, ¿no? C para check, T para objetos default, F para foreign key, FN para función de usuario, K para primary key, P para store procedure, T para trigger, S para system table, los del sistema, U para tabla del usuario, B para view, que son los que más usualmente nos interesa ver.
Bien, entonces, solamente por ejemplo, y para que ustedes puedan ver que existe todo este tipo de funciones, que son funciones integradas al SQL Server, que sirven para manejar errores, yo voy a tener aquí un procedimiento almacenado, que precisamente que estaba averiguando si está creado, que es el procedimiento USP getErrorInfo, y que simplemente muestra los parámetros error number como esta etiqueta, error severity, error state, error procedure, error line, error message. Eso es todo lo que hace este procedimiento almacenado. Mostrar información sobre un error. ¿Okay? Eso es todo. Entonces, en un procedimiento almacenado que muestra información sobre un error, yo lo voy a usar en un bloque try catch. Aquí, dentro del try, voy a provocar un error que es la división por cero. ¿Sí? Cuando se provoca ese error, el SQL Server lo que hace es enviar el control de ejecución al bloque catch. Y en el bloque catch, yo voy a decirle que ejecute el procedimiento almacenado, que me va a mostrar información sobre el error. Entonces, una vez que yo ya tengo este procedimiento almacenado, creado, ahí está lo creado. Una vez que lo tengo, simplemente voy a trabajar este try catch. Y miren lo que me va a decir. ¿No? Me va a decir cuál es el número del error, la severidad, el estado, el procedimiento, la línea del error en la que se ejecuta ese error y el mensaje que me dice que hay una división por cero. Si yo, sin ejecutar un bloque try catch, yo simplemente le digo esto, la ejecución se corta y me revierte un error, ¿no sé? Entonces aquí, bien, directamente me manda el error. Entonces, el bloque try catch lo que me permite es controlar el flujo de la ejecución de un store procedure, por ejemplo, para procesar los errores y que no haya un corte de ejecución del programa, sino que esté controlado. Que haya un error, pero que yo misma, desde la programación, le pueda dar una salida al error que se presenta y entonces la programación pueda continuar. No haya una interrupción en la ejecución del programa. ¿Ya? Pues vamos a ver de qué manera podemos usar un bloque try y catch. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si dentro de la programación yo le digo en un bloque try, se ve una tabla que no existe, ¿no? Si yo le pongo esto, la programación se corta, hace un quiebre porque hay un error. Pero si esto yo lo pongo dentro de un bloque try y catch, yo puedo hacer que el error pueda ser manejado por el bloque catch. ¿Qué hace el bloque catch? Solo me va a mostrar los dos parámetros, el número de error y el mensaje, pero ya de una forma controlada. Entonces aquí no ven ustedes el error en ejecución y que se corte la ejecución, sino que aquí yo controlo, ¿ya? Entonces puedo decirle simplemente en el error que no pasa. Ahora, ustedes pueden ver aquí qué está pasando. Aquí lo que está pasando es que este select no me está tomando el catch, ¿no? Hay un cierto tipo de errores, la inexistencia de la tabla, que el catch no procesa, no se envían al catch, entonces hay que estar bien claros de qué es lo que puedo procesar con el bloque catch y qué no puedo procesar con el bloque catch. ¿Qué va a variar esto? Todos los DBMS tienen un try y un catch, ¿no? Pero va a variar el tipo de errores que pueden ser procesados por un bloque catch. Vamos a crear para ver un ejemplo aquí. ¿Sí? Que ya utiliza este Object ID, ¿no? Para verificar si existe este procedimiento. El procedimiento existe, lo puedo verificar con el Object ID. Si es que existe el procedimiento, lo borro. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un procedimiento almacenado que está usando una tabla no existente. Y dentro de un bloque catch tengo la ejecución de un procedimiento almacenado. No como aquí que tengo directo el select, sino que lo tengo como un procedimiento almacenado, ¿no? El procedimiento almacenado entonces va a tener lo siguiente. Simplemente el procedimiento almacenado va a tener el select de la tabla. ¿Ok?
pero dentro de un procedimiento almacenado. Cuando yo le digo para probar el bloque try, ahí sí digo execute y procedimiento almacenado. Y es el procedimiento almacenado el que genera el error y le rebota o le da el control a catch. Entonces ahí sí, sin problema, ya me puede mostrar, ¿no? ¿Ven la diferencia? Cuando yo quiero usar un bloque try catch directamente con una sentencia select, no me funciona, porque de todas maneras sigue mostrándome un corte en la ejecución. El catch no procesa eso, ¿no? No procesa el error de que no existe la tabla, entonces dale control al catch. Lo que el catch me sirve es para una salida anómala de un procedimiento. Una vez que yo he creado este procedimiento, que dentro del procedimiento se lega a esa tabla no existente, ahora sí el try puede procesar una salida errada de esta ejecución de un procedimiento almacenado y eso sí lo puede reportar en el catch. Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a ver. Aquí dentro de la base de datos PAS, que sigo, vamos a hacer una transacción también, porque ya podemos juntar todo lo que estamos viendo. Entonces aquí vamos a hacer una transacción. Tiene un bloque try. El try dice que quiero borrar un título de U7832. Y evidentemente el borrado de este registro me va a dar un error porque nuestro constraint, nuestro foreign key, le dijimos no action. ¿Se acuerdan lo que vimos? Los tipos de foreign key que habíamos creado. Todo lo que hemos creado en las bases de datos hasta ahora han sido no action. De igual manera lo es lo de PAPS. PAPS tiene foreign keys no action. Eso significa que yo no puedo borrar el registro de un título de un libro que ya tenga ventas, ¿no? Por ejemplo, ya no puedo borrar porque ya hay registros hijo, o sea, los que tienen los foreign key que se refieren a este libro. Entonces aquí en el try, esta transacción, yo estoy tratando de borrar un registro de un libro, ¿no? En la tabla tarifa. Es lo que hace el try. Y en el catch, simplemente yo estoy mostrando los errores. Aquí yo estoy consultando si existe todavía un trancount abierto. ¿Cómo sé que existe un trancount pendiente de cierre? Porque el trancount va a ser mayor que 0. Si es mayor que 0, le digo haga un rollback transaction y termina el catch. ¿Ya? En caso de que el trancount ya sea mayor a 0, le digo que haga un commit de la transacción, es decir, que me cierre la transacción. Aquí debería preguntar realmente si el trancount es 1, ¿no? Porque va a haber solo una transacción abierta, entonces el trancount va a valer 1. Entonces hago esto, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, ahí sí me coge este borrado, ¿no? Proceso este borrado con error en try catch, porque está dentro de una transacción, no es una sentencia de transacción de ejecución implícita, que la está manejando el SQL. En este caso yo he metido esto dentro de una transacción que lo estoy manejando yo, que lo estoy manejando como usuario. ¿Ya? Y aquí he estado concluyendo yo la transacción o deshaciendo la transacción, lo que fuera. Pues como pueden ver, ahora sí, me procesó esto que estaba dentro de la transacción, dio el error, pasó al bloque catch, me dijo, el trancount es mayor que 0, sí, ¿no? Tengo una transacción abierta, el trancount es mayor que 0, al rollback a la transacción, tampoco es que hizo el borrado, simplemente concluyó. ¿Bien? Vamos a ver entonces otro ejemplo en el cual veamos el uso de try y catch. Veamos aquí la base de datos prueba. Sí tenemos creada esa base de datos, ¿no es cierto? Ya tenemos. En la base de datos prueba vamos a crear una tabla como ejemplo. Aquí miren, si es que existe la tabla alumnos, la borra y si no, simplemente la procesa. La tabla de alumnos tiene un ID como primary key, un nombre, una fecha como datetime, una edad como un valor entero y además tiene asociado una cláusula check.
el check me dice que da debe ser un valor entre mayor o igual a 11 y menor o igual a 18. Este es mi tabla. Voy a crear mi tabla. Y ahora le voy a ingresar registros. Entonces voy a ingresar este registro. No hay problema, ¿no es cierto? Porque el valor está entre 11 y 18. ¿Ok? No tengo problema. Pero ¿qué pasa con este registro? Cuando yo quiero insertar este registro de alumno, me dice, hay problema con el check, ¿no es cierto? Porque el check de aquí me está verificando que el campo de edad esté entre 11 y 18. Y resulta que ahora yo lo quiero crear con un valor de 13. Entonces, ahí salta el error de que estoy haciendo un incumplimiento, que hay un conflicto con el check constraint, que me dice que el valor debe estar entre 11 y 18 y yo le quiero poner 3. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora cuando yo lo meto dentro de un bloque try y catch? ¿Sí ven? Si se acuerdan que decía el set no count, ¿no? ¿Quién me cuenta que era, para qué era lo que poníamos un set no count? ¿Se acuerdan, chicos, alguien? ¿Qué hacía la característica del no count on? Dejaba de enviarnos los mensajes de las filas afectadas. Perfectamente. Entonces dejaba de comunicarnos las filas que van siendo afectadas, ¿no es cierto? Entonces lo hago así, empiezo un try en donde yo pongo la inserción del registro, miren, esta es inserción con error, termino el bloque try y en el catch simplemente estoy mostrando los nombres. ¿Ya? Ahora, este sería mi control de errores. Ahora, dentro de las transacciones, yo voy a empezar una transacción y voy a hacer un begin try aquí, insertar registros, uno que cumple, otro que cumple y uno que no cumple. ¿Ya? Y luego de esto voy a hacer un commit a la transacción. ¿Qué va a pasar? Que el momento que en la transacción llegue a la ejecución de este registro, de esta insert, me va a dar un error que va a hacer que se pase acá al catch, ¿no? ¿Qué va a hacer el catch? Apuntemos. El bloque catch lo que va a hacer es un rollback de la transacción abierta y me va a pintar. Esto también es una forma, una función que maneja los errores, ¿no? Entonces este raise error tiene un mensaje de error y tiene también una comunicación del nivel y de la severidad del error, ¿no? Esto por defecto siempre es 16. Y va a terminar aquí en el catch. ¿Que yo puedo hacer algo diferente del raise error? Claro, claro, puedo pintar un mensaje de error, cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia. Miren, en este caso hay un try catch, pero dentro de una transacción. Y aquí hay un try y catch directamente con la sentencia. Veamos qué ocurre allá. Todos estamos seguros de que el momento que hacemos y hemos creado la tabla, ¿no es cierto? Pues vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo está la tabla de alumnos. De momento va a estar vacía, ¿sí? Creada pero vacía. Ah, no, ya le hemos puesto un registro. Ya le hemos corrido a esto. ¿Ya? Ahora le voy a querer correr a esto. ¿Y qué me va a decir? Que tengo el conflicto, ¿ok? Voy a intentar con control de errores. Entonces, con control de errores, yo voy a tratar de hacer dentro del try la inserción del registro que tiene el error de cumplimiento con el de constraint. Y vamos a ver qué pasa si este control se pasa acá, ¿no? Al touch. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquí me está mostrando, ¿no? Me está mostrando 547 es el error number, la severidad es 16, state es 0 y el mensaje de error dice the insert statement conflicted check constraint, que es lo que me sacamos. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer dentro de una transacción. De una transacción, lo voy a poner desde aquí, desde begin transaction, hasta acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo en la transacción? Tengo inserciones de registros, válido, válido y no válido. ¿Ya? Para hacer esto, entonces, fíjense que tiene la tabla antes de podernos a correr. Veamos que tiene al momento la tabla de alumnos. Lo único que tiene la tabla de alumnos es este registro. Este que estuvo correcto y no tuvo problema. Bien, entonces vamos a ver ahora
lo que pasó en esta transacción. Ahí, esto voy a correr. Entonces, cuando yo ejecuto, ¿no? Miren, el raise error me sacó aquí, se ha generado un error al insertar. ¿Qué es lo que esperamos que tenga la tabla de alumnos? ¿Qué tendrá? No recorran todavía el CD. ¿Qué tendrá? ¿Qué registro tendrá la tabla de alumnos? Solo el que se ingresó antes. Qué bien. Sobre el que se ingresó, ¿no es cierto? Veamos lo que tiene la tabla de alumnos. Efectivamente tiene solo el registro que constaba. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí yo lo que he hecho es un rollback transaction. Sí, desde la transacción, desde cuando empezó, yo inserté este registro, inserté este otro, quise insertar este y este le pasó el control al catch. Aquí lo que hice primero que nada es un rollback transaction, es decir, eliminé lo que estaba hecho, esto es insert. Y luego publiqué un mensaje de error. Si es que ustedes, aquí no llego a hacer el commit, ¿no es cierto? No llego a pasar por el commit. Si aquí ustedes, antes de hacer el begin catch, aquí hacen un select asterisco from alumnos, ¿qué les va a aparecer? ¿Qué va a aparecer ahí en la tabla de alumnos? Observemos, ¿no? Miren, voy a correr de aquí hasta acá. Y aquí estoy haciendo un barrido de la tabla de alumnos. ¿Se ven? Entonces, me va a decir Mario, Aldo, ¿sí? Ya no me dijo Víctor. ¿Sí? Ya termina. Es muy rápido lo que hace. Ya no nos muestra. ¿Sí ven? Hace un display de los tres y enseguida continúa lo demás, por eso no nos muestra todo, ¿no? Pero aquí, el momento que yo hago esto, supuestamente la tabla recibió este insert y este insert. Y estaba pendiente de hacer este insert. ¿Okay? Esto solo por fines académicos, ¿no? No existe algo como que quiero entrar a ver lo que estoy haciendo de rollback. ¿Ya? Veamos otro ejemplo para el uso del try catch. Vamos a crear una tabla para llevar el log de errores. Y este es en la estructura que va a tener esta tabla. ¿Ya? Y ahora, sobre la misma tabla anterior que estoy trabajando, que era esta tabla de alumnos, ¿sí? Voy a tratar de crear una tabla con errores, ¿sí? Aquí tengo la inserción de un registro que quiere insertar el valor 3 en la edad, sabiendo que es entre 11 y 18 hay un error. Entonces, en el bloque try se presenta el error y se pasa el control al bloque catch. Dentro del bloque catch también puedo tener yo un try y catch anidado. Entonces, cuando pase el control al bloque catch, va a ir primero a esta parte del try. Aquí lo que yo voy a hacer es insertar el error en la tabla de auditoría de errores. Entonces voy a insertar en esta tabla que acabo de crear los errores el número del error y el mensaje correspondiente a error number y el mensaje va a ir en null. Si es que aquí tengo un error haciendo este insert, ¿sí? Ahí va a pasar el control al catch y en el catch me va a decir no se pudo guardar en la tabla los errores. ¿Ya? ¿Y por qué se va a pasar? Miren, si analizamos, y voy a querer en el try, en este ejemplo, insertaré este registro en la tabla de los errores. ¿Voy a poderlo hacer o no? No lo voy a poder hacer, miren, porque aquí estoy insertando un número y mensaje. Número, está bien, el error number me entrega un número. Y mensaje, ¿sí? Me dice claramente que no debe ser nulo, not null. Y yo estoy queriendo insertarle null. Entonces, aquí es donde va a dar error, si se dan cuenta. Dentro del bloque try, del bloque catch, o sea, un anidamiento. Entonces, puedo hacer cosas como esa también. Puedo anidar, voy a crear la tabla, está creada,
Y voy a trabajar este, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, llegó a esto, no se pudo guardar en la tabla log error. Efectivamente, va este catch por esta razón, ¿no? Porque este insert produce un error al tratar de grabar null para el campo mensaje, sabiendo que fue declarado como nothing. ¿Ya? Entonces, ¿podemos tener try catch anidados? Desde luego que sí. Vamos a tener. Generalmente, el uso del try y del catch se da en el sentido de ejecutar un procedimiento almacenado por el try y si el procedimiento almacenado tiene errores, capturar esos errores por el bloque catch. Es una buena manera de controlar los errores, ¿vale? Ya chicos, entonces de aquí en más, lo que nos queda con ustedes es ejercicios y ejercicios de stored procedures, ¿no? Tienen aquí muchísimos que ustedes pueden ver y solo lo pueden ver porque evidentemente no está, puede no ser idéntico a lo que ustedes harían como alternativa para resolverlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a elegir cualquiera de los ejercicios, están entre los ejercicios aquí. Son unos más grandes, otros más pequeños. Desde aquí, ¿no es cierto? Tienen varios ejercicios. ¿Tienen cuántos? 5 ejercicios. Entonces, cada uno libremente elija un ejercicio que le llame la atención y dedíquese a tratar de sacar ese stop procedure, ¿vale? Y luego, cuando ya lo tengan, cualquiera que lo tengan, muéstrenme. Ya recuerden, ya estamos en el segundo bimestre y empieza a contar nuevamente el tema de participación de clase. ¿De acuerdo? Voy a un momento a suspender la grabación hasta que ustedes puedan trabajar. Este ejercicio está en el archivo que dice SP Banco resuelto. Y antes que nada, acordarnos que tenemos una base de datos banco que fue creada y que hace lo siguiente, dice, escriba nuestro procedure que recibe como parámetros de entrada un valor, money, un número de cuenta y un carácter C o D, que indica si es un débito de la cuenta en caso de que el carácter sea D o un crédito si el carácter es C. Como parámetro de salida, obtenga el saldo de la cuenta. Aquí, ¿se acuerdan que ya no tenemos saldo contable, no? Saldo efectivo. Vamos a cambiar. El campo saldo efectivo. Si no existe la cuenta, retorne un 1. Si existe la cuenta, pero no es del tipo corriente, retorne 2. Si encuentra la cuenta corriente, efectuar la operación de débito o crédito a la cuenta según indica el parámetro, afectando el saldo efectivo. Vamos a poner aquí y también vamos a hacer las correcciones en el stored procedure como está. ¿Por qué estamos haciendo estas correcciones? Porque yo modifiqué la base de datos para que solo tenga un campo que se llame saldo efectivo. Antes tenía dos, saldo efectivo y saldo efectivo. Entonces, aquí me dice verificar si existe algún error. De existir error, retorne 3. Estoy en un stored procedure de retorno con código, ¿no? Insertar el respectivo registro en la tabla de detalle movimiento cuenta, porque cada vez que yo quiero hacer un insert o un delete en una cuenta, un update en positivo o en negativo en la tabla de cuentas, esto debe aparecer en la tabla de detalle de movimiento cuenta, donde dice se hizo este crédito o se hizo este débito. Considere la fecha del sistema con fecha de movimiento. Para cada retorno emita un mensaje completo. Considera las sentencias con el rollback sean pertinentes para asegurar la consistencia de la transacción. Evidentemente, como es una transacción que termina una vez que todo está bien, ¿no es cierto? Me indican el valor a debitar, yo tengo que ver si puedo debitar ese valor de la cuenta. Cuando es un crédito no hay problema, porque solamente tengo que sumar. Vamos a ver entonces estas dos tablas que van a ser las afectadas, ¿no? Aquí tengo el registro de los movimientos de débito o de crédito sobre la cuenta. Y aquí tengo yo las cuentas con su información de fecha de apertura, sucursal, tipo de cuenta, que también es importante. El saldo contable y el saldo efectivo.
A ver, ya creamos otra base de datos bancos, ¿no? Déjenme ver un ratito. Les dice crear yo para un ejercicio. Sí, no creo que le tengo corriente aquí. Bueno, lo voy a hacer con este y ustedes lo van a resolver con la base de datos banco que tienen, ¿no? Siempre que cree Procedure va a ser el primero, ¿no?, de un batch. Entonces, para hacer un débito o un crédito necesito el valor, necesito el número de cuenta, necesito el carácter que me indique si es un débito o un crédito y necesito el saldo, reportar cuánto queda de saldo. Lo primero que yo hago es verificar si existe la cuenta. Si no existe una cuenta cuyo número de cuenta coincida con el parámetro de entrada, yo digo, no existe la cuenta con ese número, retorno 1 y hasta ahí termino. Si existe la cuenta con el parámetro de entrada, ahora debo saber si se trata de una cuenta que no sea corriente. Puede ser una cuenta corporativa o de oro. ¿Qué tal si es distinto de corriente? Entonces el error ahí es, no es una cuenta corriente y retorna el 2 y terminamos el stop procedure. Cuando ya sé que existe la cuenta y que además es corriente porque he pasado estos dos ifs, ahora sí pregunto qué debo hacer, si un débito o un crédito. ¿Qué carácter es débito? El débito dice afecta tanto al saldo contable como al saldo efectivo. Debo verificar que el saldo efectivo sea mayor que el valor. Entonces, evidentemente, para hacer un débito debo verificar que el saldo sea mayor que lo que le quiero restar, ¿cierto? No le haga mucho caso a eso de saldo efectivo o saldo contable, que si lo teníamos antes, pues tiene un solo campo ahora de saldo efectivo y simplemente se tendrá que ser actualizado. Entonces aquí me dice, si existe una cuenta con el número de la cuenta y que el saldo efectivo sea mayor que el valor a debitar, pues porque se trata de un débito, entonces hago las actualizaciones. La actualización dice que se afecta el saldo efectivo, ¿sí? Si se trata de un débito, se afecta tanto el saldo contable como el saldo efectivo. Esto lo tendrían que hacer solo con la sentencia de afectación al saldo efectivo y nada más. Y ahora, si ese saldo que lo obtengo teniendo en cuenta el saldo efectivo de la cuenta, lo guardo en la variable saldo. Saldo es mi parámetro de salida, si lo ven por aquí. Saldo es mi parámetro de salida. Luego del movimiento, ¿cuánto queda el saldo en mi cuenta? Es lo que estoy obteniendo aquí. ¿Ya? Y además tengo que grabar este movimiento en el detalle movimiento cuenta. Entonces es lo que estoy haciendo aquí, grabando el detalle movimiento cuenta, los campos número de cuenta, fecha de movimiento, tipo de movimiento y valor, con las variables correspondientes, ¿no? El número de cuenta que entró como parámetro, la fecha del día, el carácter que también entró como parámetro y el valor que entró como parámetro. Esto en el caso de que sea un débito. Si es un crédito, vamos a ver desde aquí, ¿no? Si no es si cabe la posibilidad de que el saldo efectivo no sea suficiente para poder hacer ese débito. Entonces aquí yo escribo, error, no existe el saldo efectivo suficiente y retorno. Este else de acá es por el caso del crédito. En el caso del crédito solamente se afecta el saldo contable. Entonces, aquí estoy actualizando el saldo contable, sumándole el valor del crédito. Y también estoy capturando la variable saldo, ¿no? El parámetro de salida saldo. Y de igual manera que arriba, inserto en el detalle movimiento cuenta el registro correspondiente. Y retorno 0. ¿Sí ven? Entonces, este procedimiento almacenado sí que me permite hacer un débito o un crédito a una cuenta cualquiera. Claro que en el procedimiento yo verifico si existe la cuenta, si es del tipo que corresponde, si la cuenta tiene los fondos suficientes para que se le haga el débito y si no, si es el crédito, simplemente afecto el saldo. ¿No? ¿Y cómo pruebo esta cuenta, este procedimiento almacenado? Lo hago dentro de una transacción. Entonces, en esta transacción yo hago el bloque try catch. En esta transacción yo declaro el código de retorno para obtener el código de retorno del procedimiento almacenado y el saldo, ¿no? Y en el código de retorno voy a grabar la ejecución de esta
función, esta procedure, perdón, que se llama debtThread. Aquí está, ¿no? Ejecute debtThread con un valor de 350 de crédito a la cuenta 2. Este es el saldo de tipo output que voy a tener. ¿No? Pinto el código de retorno y pinto el saldo y hago el commit catch. Si aquí hay un error, si cualquier cosa pasa aquí, esto va al bloque catch. Y en el bloque catch, evidentemente, si hubo un error en la transacción, lo que tengo que hacer yo es deshacerlo. Por eso, si es que va al bloque catch, tengo ahí puesto el rollback track. Este es un muy buen ejemplo de qué ocurre cuando se utiliza try y catch para controlar la ejecución de estos procedures, ¿no? Y además de controlar la ejecución con el try catch, aquí estoy viendo también que lo estoy metiendo dentro de una transacción, lo que permite hacer un commit si es que no hay problemas o un rollback si es que los hay. ¿Listo? Bien, entonces, como decía, ustedes tienen aquí una cantidad en el laboratorio mismo, tienen una cantidad de ejercicios, entonces van a elegir cualquiera de esos ejercicios, los van a enfrentar y me van a decir cómo lo resolvieron. No se fijen en lo que está resuelto, porque no se trata de que me presenten un cut and paste, un copy and paste de lo que están, sino que hagan su propio esfuerzo. Les doy el tiempo. Ok, vamos a ver, Alejandro, ¿qué nos dice? Nos está sobre la base de datos pedidos. A ver, cuéntenos. Ya, este decía que queremos una tabla llamada total venta que almacene el código del artículo y un campo para el total de unidades de venta que le puse como ventas. Luego, primero creé la tabla, luego le agregué algunos valores. Y nos pedía que creemos un stock procedure que permita ingresar un registro en la tabla detalle órdenes que reciba como parámetros el número de orden, código del artículo, la cantidad. Y también debe ingresar un registro entidades y actualizar nuestra tabla de total venta para sumar la cantidad vendida del artículo y mantener el vendido acumulado. Aquí está el stock procedure que creé con los datos de la tabla de detalles órdenes. Tiene el orden ID, el detalle ID, el producto ID, la cantidad. Y lo que hace es insertar los valores que le damos. Y luego actualiza la tabla total venta, insertando en el valor de las ventas actuales más la cantidad nueva que se les da para todos los artículos que tengan el mismo código de producto. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría en esa resolución? Nos faltaría asumir que no existe todavía ninguna venta del artículo que yo estoy ingresando el detalle de venta, ¿no es cierto? En cuyo caso no podría ser un update de total venta, sino un insert en total venta. Entonces, ese control de saber si ya existe una venta previa, pues sería el ingreso a registros, ¿no es cierto? Que muestran que del artículo 2, de ID2 se vendieron 4 unidades, del 4 se vendieron 3, del 7 2. ¿Y qué tal si viene el artículo 5 con 6 unidades? Es la primera vez que se está registrando una venta de ese artículo, ¿cierto? Entonces hay que prever que en el procedimiento almacenado se pueda verificar si es que existe el registro del artículo que yo estoy ingresando a la venta, que lo estoy haciendo en detalle órdenes. Si existe, hago el update que usted tiene. Y en caso contrario, hago un insert. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, le dejamos de compartir, por favor, Alejandro. Yo voy a compartir en este momento el SQL Server y cómo esto está resuelto en el SQL Server, ¿no? Pues vamos a ver. Es ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy creando la tabla y estoy ingresando un primer registro. ¿No? Lo que hago yo es código del artículo 2 y estoy ingresando este totalmente. Entonces, voy a hacer la pasada. Estoy ingresando esta tabla. Estoy verificando en detalle órdenes cuáles tengo para ver que tenga sentido para hacer las pruebas luego, cuáles son los detalles de venta que tengo ingresados al momento. Entonces voy a insertar
en la tabla de total venta un registro de prueba que dice que del artículo 2 se han vendido 5 unidades. ¿Ya? Esto es lo que tengo aquí. Y ahora no tengo creado todavía el SP total, pero igual tiene el número de orden, el número de detalle, el artículo de la cantidad y hace lo siguiente, ¿no? Inserta en detalle órdenes el registro del detalle de venta que estoy haciendo en este momento y muestra esto solamente por fines de control. ¿Ya? Muestra solamente por fines de control, esto lo podría quitar. Y aquí es en donde yo digo que si este raw count es mayor que 0, de aquí, ¿no? Que dice el código del artículo desde la tabla total venta que corresponde al artículo del cual estoy ingresando. Si este round count es mayor que 0, no hay problema en hacer el update. Es lo que le digo a Alejandro. En caso contrario, tengo que hacer un insert en total venta. ¿Ven? Entonces ahora sí puedo crear esta tabla, esta procedure, perdón, y puedo probar la ejecución. Entonces, si mi ejecución dice que de la artículo de ID 5 tengo con el ID 3, el ID detalle 3, tengo el número de unidades, el número del artículo primero y la cantidad. En la orden 5, en la orden 5 tengo nuevamente el artículo 2, la cantidad 8. Entonces vamos viendo cómo se tiene, ¿no? Ahí está el execute de acá. Y hay que tomarlo en cuenta qué es lo que fui haciendo, ¿no? Entonces, del artículo 2, fíjense, está 3. Aquí del artículo 2 había 5 unidades, el momento anterior habían las 5 unidades que ingresamos como prueba, ¿sí? Y ahora, como le ingresamos 8 unidades, y hay 3. Pero del artículo de código 1 no había ningún registro, ¿se acuerdan? Y ahora, este primero que ingresé, que dice que se vendieron 5 unidades, consta en el archivo de total, la tabla de total. Entonces, cuando yo escribo procedimientos almacenados, es un poco tedioso, pero tengo que tener la posibilidad de verificar que estén bien, ¿no? Que se pueda comprobar que el procedimiento almacenado funciona. Pero bien, Alejandro, gracias. ¿Alguien más que ya tenga algún otro ejercicio que nos pueda mostrar? Ya ha pasado algún tiempo, ¿no? No sé si alguien ya lo tiene. Sí estuvo claro por qué se tuvo que poner aquí un conteo de saber cuántos registros hay en la tabla de acumulados. Si hay 0, hacer el update. Si el raw count es mayor que 0, significa que al menos hay un registro, entonces hago el update. Y en lo contrario, hago el insert. Sería la primera vez que se ingresa una venta de ese tipo. ¿Alguien más que tenga los demás, por favor? Si no, pasamos a revisar los ejercicios y no haremos nada más. La oportunidad de preguntar, por favor. Ya vemos ya. Estamos haciendo los ejercicios propuestos. Dice, escribo un store procedure para obtener la estadística de venta de un producto que reciba como parámetro una variable del ID del producto y asigne un ID del producto. Si no existe ese producto, imprima un mensaje y retorne el código. Si existe el producto pero no se tienen ventas, imprima un mensaje con código de error. Para obtener la estadística, verifica el número de órdenes que se tienen y en cuántas de esas órdenes se ha incluido ese producto y lo presenta como porcentaje. Si fueron 50 órdenes y en 20 órdenes hay ese producto, entonces eso sería 20 sobre 50%, está mal ahí, ¿no? 20 sobre 50%. Y retorne esa estadística como un parámetro de saldo. A ver, veamos qué es lo que estamos haciendo. Sí, Entonces, ajá, vamos a ver. aquí tengo como parámetro el producto ID, ¿no? Pero bueno, aquí no sé por qué me botó un error. Pero Entonces, ahí le falta el parámetro de salida para empezar, por ejemplo. Dice que como parámetro de salida retorne un valor que va a ser un cálculo en decimal, ¿no es cierto? Porque va a reportarle un valor en decimal que signifique un porcentaje. ya. Primera cosa, pero bueno, eso no sería causa para que le diera algún error ahí.
pero le falta reportar un parámetro de salida que le dice exactamente qué es lo que tiene que reportar ese procedimiento almacenado. Ujú. Eso, por ejemplo. Ahora, Mm. si no existe el producto, para retornar, no retorno yo el código de error, porque el hecho de que no exista no es un error. La variable @error lo que hace es devolverme el valor de ejecución con error de la última sentencia SQL. Aquí lo que hago yo en los return es ponerle un código, un valor numérico cualquiera, y luego ver qué me devuelve el procedimiento almacenado. Si me devolvió el valor 1 o el valor 10, o el valor que se le ponga aquí, luego yo puedo ver cuando ejecute el procedimiento cuál es el valor de retorno. Si me devuelve ese valor, significa, ya sé que es porque no existía el producto. ¿Ya? A ver, o sea, aquí el retorno es el valor del... Valor numérico entero. Cualquiera que usted lo Ah, a ese ya, error, no el @error. El ya. @error viene de la tabla Ajá, de Season 6, ¿no es cierto? Y tiene el valor sí. asociado a los errores en ejecución de sentencias SQL. Ya. ¿Ya? Entonces ahí, si no existe el producto, retorna 1. Si existe el producto, pero no tiene ventas, debe retornar 2. A ver, ¿cómo veo que no tiene ventas? Porque aparece en detalle órdenes, ¿no es cierto? Si el Ajá. producto no aparece en detalle, ¿podemos retroceder, por favor? O le puede cerrar la ventana de acá. Lo que yo debo saber aquí es si, no en órdenes, no hace falta en órdenes, Bentley, no tiene nada que ver las órdenes. Realmente solo necesito ver si el producto aparece en detalle órdenes, para saber que no tiene ventas. Porque en detalle órdenes es donde se registran las ventas de ese producto. Ah, ya. ¿Ya? Luego, sí, más abajo usted tiene cuántas órdenes tengo. No es en la suma, porque orden ID es un ID, es como una cédula. ¿Ya? Ahí no tiene una significación de cantidad, no les puedo sumar. Lo que tengo que hacer ahí es contar cuántas órdenes tengo. Contar cuántos registros de órdenes tengo. Entonces ahí no es un sum, sino un count de las órdenes. A ver, ahí está sum orden ID from detalle órdenes. Ahí si quisiera hacerlo el total de órdenes, desde ya, podría ser un count distinct orden ID from detalle órdenes. El distinct tiene que ir junto a orden ID como parámetro. El distinct, no, no. Ah, ya, ya. Dentro del count, ¿no? Claro, está mal. Distinct, NC, no. Distinct, ya, no, ya. ¿Ok? Ahí estoy contando cuántas órdenes distintas existen en detalle orden, ¿verdad? Ese ya es el parámetro de total de órdenes que tengo en las cuales se ha comprado o se ha ingresado al menos un detalle. Y ahora lo que tengo que contar es en cuántas de esas órdenes aparece el producto. ¿No es cierto? Entonces, de igual manera, lo que tengo que contar es en cuántas órdenes aparece el producto. A ver, no lo voy a resolver yo. Entonces, si están mirando, tengo que contar en cuántas de las órdenes aparece el producto para saber, este producto apareció en tantas órdenes. Porque los detalles de órdenes, cada línea de detalle es de un producto, ¿no es cierto? Cada línea de detalle en una orden. No puedo tener yo dos líneas de detalle en una orden que sean del mismo producto. Eso no se puede. Entonces lo que tendría que contar ahí es el número de veces que aparece el producto en las distintas órdenes. Y luego que ya tengo esos dos valores, tendría que hacer el cálculo del porcentaje y asociarle a la variable que no la tiene ahí, que parámetro de salida, para que obtenga ese valor. ¿Sí? Ya, ya. Ya, ahora, ok, dejémosle de compartir ahí un ratito. Bien, Rafael. Vamos a hacer una cosa. Este ejercicio sí está resuelto en alguno de los archivos. Me parece que en el archivo que dice banco sí está resuelto. Veamos, le voy a mirar un momento. Miren esto.
Dice, escriba una transacción dentro de un SP que recibe como parámetro el número de préstamo y el valor en dinero del abono que se hace el préstamo. Ingresa un nuevo registro a detalle préstamo con fecha de pago, que sea la fecha del día, o sea, la fecha del sistema, y resta el valor abonado del saldo del préstamo correspondiente, porque se está haciendo un pago al préstamo, ¿no es cierto? Entonces el saldo debe bajar. Considere las sentencias commit y rollback que sean pertinentes. Entonces vamos a ver esto en la base de datos banco, que nos dice, y las tablas que están involucradas en este step procedure van a ser la tabla de detalle préstamos y la tabla de préstamos. Entonces cada vez que yo tengo un préstamo, que están aquí, los préstamos tienen un monto, ¿no es cierto? Y tienen un saldo. Entonces este saldo, evidentemente las cantidades pueden no cuadrar, pero este saldo corresponde a lo que falta de pagar de ese préstamo. Cuando yo hago abono al préstamo, lo que hago es registrarlo aquí en el detalle de préstamo. Entonces aquí tengo los distintos valores del abono. Les ruego que trabajen con la base de datos banco que les di, yo no lo he tenido corrida aquí en este computador. Trabajen con la base de datos banco que les di, porque ahí sí está actualizado, o sea, tiene valores más lógicos. El tema de las tablas, ¿no? Tienen valores más lógicos. Entonces vamos a ver, este procedimiento almacenado tiene dos parámetros de entrada, el número de préstamo y el valor que estoy haciendo, y hace lo siguiente, miren, si existe el número de préstamo, continúo. En caso contrario, digo, no se puede abonar a un préstamo que no existe y hago un retorno. El código que yo pongo aquí, puedo ponerle un 99, le puedo poner 100, le puedo poner 5, le puedo poner cualquier valor entero que significa algo para mí, nada más. En una forma de programar las salidas de error, entonces yo puedo empezar a poner errores 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, lo que sea. ¿Ok? En el caso de que exista el préstamo, voy a ingresar el pago, ¿no es cierto? El pago se ingresa de dos maneras. Ingreso el detalle del pago con la fecha de pago, vamos a ver. Con la fecha del pago, el valor y el número de préstamo, fecha del pago es la fecha del día, el valor es el valor que viene en el parámetro y el número de préstamo. Y además actualizo la tabla de préstamos, actualizando el saldo menos el valor, ¿no es cierto? Del préstamo que corresponde al que yo estoy ingresando. Esto sería, mira. Pero solo este es mi procedimiento, desde aquí hasta acá. De aquí hasta acá. ¿Bien? Este es mi procedimiento, es bastante concreto, ¿cierto? Pero el momento en que yo les digo, considero los comidos, los robar pertinentes, yo lo voy a hacer aquí, con un begin run, y dentro del begin run un try catch. Dentro del try catch es que voy a hacer el commit o el rollback, ¿ok? Esa es la forma. Entonces, aquí yo lanzo una transacción, abro una transacción, y en la transacción, en el bloque try, intento poner la ejecución del procedimiento almacenado con los valores de los parámetros. ¿Cierto? Aquí dice al préstamo 2 el valor 2.500, es decir, algo como 250. ¿Ya? Ok, y aquí yo digo, no existió error en la transacción, porque no existió ningún error luego de que salga de este Excel, y hago el commit. En el caso de que existió error en la transacción, hago un rollback. ¿Cuándo existiría error? Cuando esta transacción me arroje un error. ¿Qué podría hacer aquí en los chequeos? Yo podría hacer aquí el chequeo de que la ejecución se grabe, ¿no es cierto?, a una variable de salida, a una variable aquí de código, ¿sí? Y ese código resultante que evidentemente lo tendría que chequear, que declarar aquí, o en el try, o en el tran, o sea, así sería aquí un declare arroba código, ¿ya? Y aquí yo podría decir, grábeme el código de salida del procedimiento almacenado. ¿Qué código va a salir? Pues el return donde salga, ¿no? Este return, ¿ya? Y aquí yo tendría que agregarle un return de 0, por ejemplo, para saber que sale sin error, por ejemplo. Entonces, si el return es 0, aquí en lugar de decir no existió error en la transacción, lo que yo podría decir aquí es if arroba código igual a 0, entonces conectar. ¿Sí ven? ¿Ok? Y en caso contrario, si es que el código no es igual a 0, provocar aquí el error
o mandarle directamente y decir existió error en la transacción, rollback. Es que lo que les quiero hacer notar es lo siguiente. La transacción, si es que yo ingreso un número de préstamo que no existe, no hay error, porque el procedimiento almacenado lo está procesando, ¿ok? No es que produzca un error en el procedimiento almacenado. Yo estoy esperando que si es que se equivocaron en ponerme un número de préstamo que era 100 y lo ponen 100 y es 101 y el 100 no existe, pues aquí en el procedimiento almacenado yo lo manejo, ¿cierto? Lo manejo de manera que el procedimiento como tal no reporte un error. ¿Vale? Bien, entonces hasta allí terminaríamos. Yo estoy por actualizarles el trabajo que tienen. Les voy a dejar de compartir aquí, comparto en el aula virtual. En el aula virtual ustedes tienen una consulta que ya la deben estar haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que les pedía a ustedes que lo hicieran, ¿no? Para poder armarle su proceso de trabajo. Yo espero que lo tengan respondido realmente lo más pronto posible para ya poderles poner, ¿no? Por ejemplo, no he podido responder porque aquí hay uno, aquí hay dos. Entonces necesito que ya las personas que están conformando los grupos pues puedan terminar de hacerlo y de esa forma yo ya les podría empezar a asignar la tarea de consulta que tienen que hacer y podrían avanzar en la semana que viene que no tienen clases, ¿no? La semana que viene no tienen clases, estoy en la Politécnica, no estoy en el país, entonces necesito que ustedes ocupen su tiempo, no se lo tomen como vacaciones, ocupen su tiempo. De todas maneras, en el capítulo van a tener también una tarea, ¿no? Todavía no está actualizado el trabajo de Store Procedures, pero sí que lo van a tener. Entonces esto ya les termino de actualizar el día y pues dirán algunos procedimientos almacenados planteados en el archivo que tienen y esa sería la tarea. ¿Listo, chicos? Termino la grabación ahí entonces.